No podía creerlo. Mis rosas destrozadas, mi ropa en el césped. Debe ser una broma. Las palabras se atoraron en mi garganta mientras miraba la escena frente a mi casa. La casa donde había vivido los últimos 40 años, donde había criado a mi hijo, donde había llorado la muerte de mi esposo. Me temblaban tanto las rodillas que tuve que sujetarme a la puerta del auto para no caer. En medio del jardín, como si fueran basura, estaban mis álbumes de fotos, mi ropa, incluso la vieja caña de pescar de mi difunto marido. Y allí, pegada a la puerta principal, una nota que me golpeó como una bofetada. Lo siento, mamá. Los padres de mi esposa se mudan con nosotros. Ya no hay espacio para ti. Espero que entiendas. La letra de mi hijo, pulcra y segura, igual que cuando revisaba sus tareas escolares hasta altas horas de la noche. Los vecinos observaban desde sus casas. La señora Hernández apretaba sus guantes de jardinería contra el pecho. Los niños de los Ramírez miraban boquiabiertos desde su porche. Podía sentir su lástima, su curiosidad, como agujas contra mi piel. Golpeé la puerta suavemente al principio. Nadie respondió. Luego, con más fuerza, mientras mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Finalmente, la puerta se abrió. Solo una rendija. Mi hijo se asomó, con expresión fría y casi avergonzada. Evitó mi mirada, cambiando su peso de un pie a otro como un adolescente culpable. «Mamá, es mejor así», murmuró. Detrás de él apareció mi nuera, con los brazos cruzados. Me miró con desprecio, como si yo fuera un perro callejero pidiendo sobras. «Ya has tenido tu tiempo aquí», dijo con una voz lo suficientemente afilada para cortar carne. «Necesitamos el espacio. Mis padres merecen comodidad en su vejez». Mis labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Intenté recordar la última vez que les había pedido algo, un favor, un poco de ayuda. No pude. Yo había cocinado para ellos, cuidado de su hijo cuando estaba enfermo, renunciado a viajar para poder cuidar a mi nieto después de la escuela, todo sin pensarlo dos veces. Mi hijo extendió la mano, no para consolarme, sino para empujar la puerta y cerrarla. Escuché el clic de la cerradura, un sonido final que pareció rebotar dentro de mi cráneo. Me quedé allí bajo el calor de junio, con el sudor rodándome por la espalda, mis manos temblorosas aferrando esa nota como si fuera un salvavidas. Lo único que podía pensar era: aman más mi casa que a mí. Y en ese momento supe que había terminado. No derrotada, no quebrada, sino simplemente terminada. Estar sola es mejor que ser utilizada. Respiré profundo, sequé las lágrimas que amenazaban con derramarse y recogí mi vieja maleta del montón, una pequeña bolsa. Eso era todo lo que necesitaba ahora. Mientras me alejaba, sentí que todas las miradas del vecindario me atravesaban, pero por primera vez en décadas sentí una calma peligrosa florecer en mi pecho. Me senté en una banca verde agrietada al borde del parque Riverside, aferrando mi maleta como si fuera el último pedazo de tierra firme en mi vida. Los pájaros cantaban a mi alrededor. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas. El mundo seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. Los niños corrían. Un anciano lanzaba migas de pan a las palomas. Una joven pareja discutía en voz baja por un café derramado. Y allí estaba yo, invisible. Miré mis manos temblorosas, todavía manchadas por recoger mis álbumes de fotos sucios y la caña de pescar de mi marido. Mis manos solían ser fuertes, las mismas manos que plantaron cada hortensia en ese jardín, que amasaban pan cada domingo para que mi hijo despertara con el olor a hogar. Pensé en las mañanas en esa casa, la calma antes del amanecer, cuando me deslizaba al jardín con una taza de té negro, el rocío mojando mis pantuflas. Casi podía escuchar los pequeños pies de mi nieto corriendo por el pasillo, su voz adormilada diciendo: «Abuela, ¿puedo ayudarte a regar las rosas hoy?». Les di todo:
Renuncié a viajes de fin de semana con mis amigas porque mi nuera necesitaba un descanso. Dejé de lado cruceros de jubilación porque el negocio de mi hijo estaba en problemas y pensé que mis ahorros podrían mantenerlo a flote. Me perdí cumpleaños, reuniones, todo porque alguien necesitaba que me quedara y mantuviera las cosas en orden. Y aún así, hoy ni siquiera abrirían la puerta. Saqué un pañuelo arrugado de mi bolsillo y me sequé el sudor de la frente, fingiendo que solo era sudor. Una mujer mayor que pasaba me dirigió una mirada comprensiva, pero no se detuvo. No la culpé. ¿Quién quiere enredarse en la humillación ajena? No sé cuánto tiempo estuve sentada en esa banca del parque después de que el sol se hundió bajo los árboles. Mis pensamientos parecían hechos de niebla, flotando y chocando entre sí. Pero en algún lugar de esa bruma, las cosas comenzaron a aclararse. Empecé a recordar cada conversación que había tenido con mi nuera. Recordé su tono dulce y falso cuando había invitados, la forma en que me llamaba mamá, lo suficientemente alto para que otros escucharan. Pero a puertas cerradas siempre era: realmente no deberías dejarle comer tantos dulces, o tu estilo de decoración es tan anticuado. Deberíamos modernizar. Y las insinuaciones habían estado allí durante tanto tiempo. Los pequeños comentarios sobre reducir el espacio cuando mi hijo perdió un cliente en el trabajo. Las bromas durante la cena sobre lo acogedor que sería si sus padres se mudaran algún día. Recordé cómo una vez me miró directamente a los ojos y dijo: «¿Sabes? Cuando por fin hagamos esta casa nuestra, convertiremos tu cobertizo de jardinería en un spa para invitados». En ese momento me forcé a reír. Pensé que solo estaba hablando por hablar, como siempre hacía, pero ahora ese recuerdo se sentía como una hoja deslizándose entre mis costillas. Y mi hijo, mi propio niño, que solía correr hacia mí después de cada rodilla raspada, que solía quedarse dormido en mi regazo con su aliento cálido contra mi cuello, se había estado alejando durante años, ¿no es así? Cuando ella entró en su vida, él comenzó a venir a mí menos por consejos y más por dinero. Cada «gracias, mamá» se volvía más vacío, como una formalidad que tachaba de una lista. Pensé que estaba ayudando, pensé que estaba manteniendo unida a la familia, pero sentada allí, repasando esos momentos, me di cuenta de que habían estado planeando este lento exilio durante mucho tiempo. Ya no me querían allí, querían la casa, mi casa, el lugar donde mi marido y yo pasamos cada aniversario cocinando filetes en el patio trasero, donde mi nieto aprendió a andar en bicicleta, donde planté mi primer rosal el año en que nos mudamos. Mis labios se curvaron en una sonrisa amarga. Qué tonta había sido al creer que la lealtad familiar era suficiente para mantenerme a salvo. Sentí un agudo dolor en el pecho, pero esta vez no era pena. Era algo más duro, más afilado. Una decisión que comenzaba a cristalizarse. Una farola parpadeó cerca, iluminando las finas líneas de mis manos. Me había ganado cada una de ellas, cada arruga, cada cicatriz. Había sido la columna vertebral de esa familia durante décadas. Había sido quien estaba despierta a medianoche cuando mi hijo estaba enfermo. Había sido quien nunca se fue, sin importar qué. Y esta era mi recompensa. Doblé cuidadosamente la foto de mi nieto y la guardé en mi bolso. No más ilusiones, no más excusas para ellos. Me levanté lentamente, sintiendo que mis rodillas protestaban, pero no me importó. Cada paso que di alejándome de esa banca se sintió más ligero que el anterior. No sabía exactamente qué haría, pero sabía esto. Ellos pensaban que habían ganado, pensaban que finalmente se habían deshecho de mí. No tenían idea de que apenas estaba empezando. A la mañana siguiente me encontré en un pequeño café escondido detrás de la calle principal. Olía a café quemado y viejos recuerdos, el tipo de lugar que se sentía seguro en su desorden. Me senté en una mesa de la esquina,
con las manos envueltas alrededor de una taza desportillada de té que ni siquiera había probado. Miraba por la ventana, observando a la gente apresurarse, cada uno llevando sus pequeñas cargas, cada uno viviendo en su propio pequeño mundo. Fue entonces cuando escuché una voz que no esperaba. «Marta», me volví lentamente, y allí estaba Janet, mi vieja amiga del comité vecinal. Sostenía una bolsa de papel con rollos de canela, sus ojos muy abiertos por la sorpresa y algo más. Lástima. «Dios mío, ¿estás bien?», preguntó, deslizándose en la mesa sin esperar una invitación. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Janet extendió la mano y apretó la mía. Esa pequeña amabilidad, ese único toque cálido, fue suficiente para hacer que la represa dentro de mí se agrietara por un momento. La contuve antes de que se desbordara. «Te echaron, ¿verdad?», dijo, bajando la voz a un susurro. La miré, atónita. Se inclinó más cerca, bajando aún más la voz. «No iba a decir nada, pero escuché a tu nuera en el mercado de agricultores hace unas semanas. Le estaba diciendo a alguien que planeaban vender la casa una vez que te quitaran de en medio. Pensé que estaba bromeando. Quiero decir, ¿quién le hace eso a su propia familia?». Pero parecía tan indiferente, como si ya hubiera decidido tu futuro por ti. Mi estómago se retorció. Un nudo agrio y pesado se formó en mi pecho. Janet negó con la cabeza lentamente, su rostro una mezcla de ira y tristeza. Dijo que usarían el dinero para pagar las deudas de sus padres y finalmente vivir cómodamente. Incluso se jactó de lo fácil que sería, ya que eres tan confiada. Mis dedos se curvaron a los lados de mi taza hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Janet apretó mi mano nuevamente. «Quería decírtelo antes, pero no sabía cómo. Lo siento mucho». Dejé escapar un largo suspiro tembloroso. Sentí que el mundo se inclinaba ligeramente, como si el suelo bajo mis pies ya no fuera sólido. «Amaban más mi dinero que a mí», susurré, las palabras sabiendo a ácido en mi lengua. Por un momento vi el rostro de mi hijo cuando era niño. Mejillas regordetas, ojos brillantes, agarrando mi mano con fuerza cada vez que tenía miedo. Lo vi de pie, orgulloso en su graduación, abrazándome tan ferozmente que pensé que mis costillas podrían romperse. ¿Dónde se fue ese niño? Presioné mi mano contra mi corazón, tratando de calmar la tormenta interior. Toda mi vida creí que el amor significaba sacrificio, que si daba lo suficiente entenderían mi valor. Pero allí, de pie, me di cuenta de que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Es una transacción. Janet me miró con lágrimas en los ojos. «¿Qué vas a hacer ahora?». Levanté la barbilla lentamente, mi voz calma y segura, como si viniera de algún pozo profundo dentro de mí que había olvidado desde hacía mucho tiempo. «Voy a recuperar mi vida», dije. Me puse de pie, alisando las arrugas de mi falda, sintiendo una extraña fuerza florecer dentro de mis costillas. Janet asintió lentamente, secándose los ojos. Bien, ya era hora. Caminé por el centro, pasando tiendas que ya se habían oscurecido para la noche. Me dolían los pies, me ardían los hombros por cargar la maleta, pero cada paso se sentía extrañamente decidido, como si estuviera presionando más profundamente en alguna parte oculta de mí misma que había ignorado durante mucho tiempo. Cuando finalmente llegué al distrito de las artes, me detuve frente a un edificio de ladrillo rojo escondido entre una galería y una pequeña floristería. El letrero sobre la puerta simplemente decía Estudio 7. Años atrás, antes de renunciar a todo por la familia, trabajaba como asistente de arte a tiempo parcial en un centro comunitario. La directora siempre había admirado mi dedicación, tanto así que me ayudó a conseguir un pequeño apartamento estudio como parte de un programa de vivienda para el personal. Lo había conservado, pagando la renta mínima cada año, manteniéndolo como mi escape silencioso. Casi olvidé que tenía las llaves hasta esa noche.
cuando mis dedos las encontraron en el fondo de mi bolso. Abrí la puerta y entré. Olía a pintura vieja y flores secas. Las ventanas estaban polvorientas, los muebles escasos, solo una pequeña cama, una cocineta, un sillón gastado, pero se sentía como un santuario. Dejé mi maleta y caminé hacia la ventana estrecha, asomándome al callejón de abajo. Por primera vez en ese día, exhalé sin sentir que mis pulmones estaban llenos de fragmentos de vidrio. Me quité los zapatos y estiré mis pies cansados en el suelo frío. Allí, en la luz tenue, me permití imaginar, sin voces gritando, sin exigencias, sin caminar de puntillas para mantener intacto el frágil ego de otra persona. Cerré los ojos y recordé la voz de mi marido. El silencio no significa debilidad, Marta. Recuérdalo. Y fue entonces cuando el plan comenzó a formarse. No una venganza salvaje, no un enfrentamiento dramático frente a los vecinos. No, algo más tranquilo, más inteligente. Dejaría que pensaran que habían ganado. Dejaría que creyeran que estaba derrotada y pequeña. Mientras tanto, reuniría todo: mis viejas declaraciones de impuestos, escrituras de propiedad, certificados de matrimonio, cada pedazo de papel que demostrara que la casa seguía siendo legalmente mía. Saqué mi teléfono y desplacé hasta un viejo contacto, Ricardo, el mejor amigo de mi marido, ahora un abogado jubilado. No lo había llamado en años. Mi dedo se cernió sobre el botón de llamada, con el pecho apretado. Luego presioné. Su voz adormilada respondió después del segundo timbre. «Marta, ¿está todo bien?» Una pequeña sonrisa tranquila se extendió por mi rostro. «Ricardo», dije suavemente, mi voz firme por primera vez en todo el día. «Creo que voy a necesitar tu ayuda. ¿Podemos vernos mañana?» No hizo preguntas y solo dijo: «¿Está bien?» Me levanté y me estiré, sintiendo que cada articulación rígida se aflojaba lentamente. Me arrastré hasta la cocineta, llené la pequeña tetera y la puse en la estufa antigua. Mientras cobraba vida con un silbido, apoyé las manos en la encimera mirando los azulejos desportillados. La voz de mi difunto marido resonó en mi mente nuevamente. Las mismas palabras que había repetido durante nuestras conversaciones nocturnas en la mesa de la cocina. No firmes lo que es tuyo, ni siquiera toseau a la familia. El amor sin respeto no es amor en absoluto. En ese entonces pensé que estaba siendo dramático. Creí que mi hijo nunca me traicionaría, que la familia era más fuerte que la codicia. Pero mientras el vapor se elevaba de la tetera esa mañana, entendí cada palabra. Pensé en el día en que me convenció de poner la escritura de la casa parcialmente a nombre de nuestro hijo, por beneficios fiscales y para asegurar el futuro. Recordé la suave insistencia, las promesas. Ahora, cada documento legal se sentía como una cuerda con la que habían intentado atarme al cuello. Llevé mi té a la pequeña mesa y saqué un cuaderno maltratado que encontré en una de mis viejas cajas. Las páginas estaban amarillentas, la tinta desvanecida, pero dentro había notas de mi marido, recordatorios sobre la propiedad, gastos, pequeños registros de mantenimiento, incluso viejos contactos de abogados. Pasé mis dedos por su escritura. Cada línea se sentía como un suave recordatorio. No estás sola. No estás indefensa. Sabía que enfrentarlos no sería fácil. Se habían convencido a sí mismos de que yo era débil, de que me rendiría en lugar de luchar, pero no sabían lo que había sacrificado para mantener esa casa, los trabajos que rechacé, las amistades que perdí, las noches que me quedé despierta preocupándome por cómo cubrir la hipoteca cuando mi marido enfermó. No sabían que esa casa era el trabajo de toda mi vida. Una determinación tranquila y constante se apoderó de mí mientras hojeaba las páginas, resaltando nombres y números. Mis dedos ya no temblaban. Llegué al café del centro temprano a la mañana siguiente.
con mi viejo abrigo marrón abotonado, aunque el aire ya se estaba calentando. Era un lugar pequeño, escondido detrás de una librería, el tipo de sitio que no notarías a menos que supieras buscarlo. Dentro, el olor a granos de café tostados me envolvió como una manta. Elegí una mesa junto a la ventana y pedí una tetera de té de jazmín. Mientras esperaba, miraba a los compradores madrugadores y paseadores de perros que pasaban. Ricardo entró unos minutos después, con un blazer ligeramente arrugado y sosteniendo su viejo maletín de cuero. Parecía mayor de lo que recordaba, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como siempre. Me vio y esbozó una suave sonrisa. «Marta», dijo, deslizándose en la silla frente a mí. «Te ves diferente, más fuerte». Dejé escapar una pequeña risa, sorprendida de lo cierto que se sentía. «Tal vez lo soy», respondí. Nos sentamos allí unos minutos. El silencio espeso pero no incómodo. Cuando la camarera trajo mi té y su café, respiré hondo y saqué mi pila de documentos. Él escuchó pacientemente mientras le explicaba todo. Cómo me echaron, la nota en la puerta, los montones de recuerdos de mi vida en el césped. Su expresión pasó de la sorpresa a la furia silenciosa. «Pensaron que no responderías», murmuró, golpeando una de las escrituras con el dedo. «Pero estos documentos siguen a tu nombre. El título principal, no pueden vender nada sin tu firma». Una calidez floreció en mi pecho. No exactamente alivio, sino un primer destello de verdadero poder. «Presentaremos una orden judicial inmediata para detener cualquier intento de transferencia», continuó Ricardo, con voz baja y firme. «Después de eso, podemos aclarar tu propiedad total y entregarles una notificación legal. Volverás a tener el control». Asentí lentamente, absorbiendo cada palabra. Luego, él se inclinó, entrecerrando los ojos. «Pero, Marta, debes estar preparada. Van a venir contra ti con más fuerza cuando se den cuenta de que no estás desapareciendo en silencio». Tragué saliva, sintiendo el peso de sus palabras, pero en lugar de miedo, había una resolución fría y constante en mis entrañas. «Que vengan», dije, «ya me han quitado todo lo que podían. No queda nada que puedan romper». Repasamos cada página juntos, marcando los detalles importantes. Mientras él garabateaba notas, vi mi reflejo en la ventana. Apenas reconocí a la mujer que me miraba. Todavía había líneas en mi rostro y mechones grises en mi cabello, pero detrás de mis ojos había algo inquebrantable. Pensé en la vida que intentaron quitarme, las tardes cuidando mis rosas, el olor a pan fresco flotando por los pasillos, los ecos de risas que solían llenar esas habitaciones. No se lo merecían. Después de finalizar el papeleo y el plan, Ricardo me dio una palmadita suave en la mano. «Estás haciendo lo correcto, Marta», dijo. «Es hora de que aprendan que no eres la mujer que imaginaban». Apreté su mano, sintiéndome más fuerte de lo que había sido en años. Cuando salí del café hacia el brillante sol de la mañana, sentí un repentino impulso de energía. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba luchando, estaba de vuelta. Estaba en mi estudio esa noche, doblando documentos en una pila ordenada, cuando mi teléfono vibró. El nombre de mi hijo parpadeó en la pantalla. Por un momento mi pulgar se cernió sobre el botón de respuesta. Una parte de mí quería dejarlo sonar, mantener el silencio que finalmente había reclamado. Pero contesté. «Mamá», dijo inmediatamente con voz tensa, como si estuviera tratando de forzar preocupación en ella. «¿Dónde estás? Hemos estado preocupados». Casi me reí. ¿Preocupados? Después de tirarme al césped como una silla rota, ¿se atrevía a interpretar el papel del hijo preocupado? «Estoy bien», dije, con tono plano, sin darle nada a lo que aferrarse. Hubo una pausa al otro lado. Me lo imaginé caminando de un lado a otro, pasándose una mano por el pelo como hacía cuando mentía. «Escucha», continuó, «creo que todos nos alteramos un poco. No queríamos que las cosas se salieran tanto de control. ¿Podemos reunirnos solo para hablar?» Sentí un sabor amargo subir a mi boca.
pero acepté. Quería ver sus ojos cuando se diera cuenta de lo que había perdido. Acordamos encontrarnos en un restaurante del centro, el mismo donde había escuchado la verdad de Janet por primera vez. Llegué temprano, tomando una mesa junto a la ventana. El camarero me sirvió una taza de té y observé cómo se elevaba el vapor, pensando en todas las comidas que había cocinado para él, las manos que había sostenido cuando lloraba de niño. Cuando finalmente entró, se veía más cansado de lo que jamás lo había visto. Su esposa estaba justo detrás de él, con la cara afilada y alerta. Se deslizaron en la mesa frente a mí como dos actores subiendo a un escenario. «Mamá», comenzó, extendiendo la mano a través de la mesa para tomar la mía. La retiré, doblándola en mi regazo. Sus ojos parpadearon. «Queríamos disculparnos», dijo rápidamente. «Fue un malentendido, realmente. Solo pensamos que sería más fácil si...» «¿Más fácil para quién?», interrumpí, mi voz tranquila pero cortando directamente a través de su guión ensayado. Tragó saliva, mirando a su esposa. Ella tomó el control inmediatamente. «Estamos bajo mucho estrés, ya sabes», dijo, con voz melosa y fina. «Mis padres no tienen a dónde ir y pensamos, bueno, ya que eres tan independiente, tal vez no te importaría quedarte en otro lugar por un tiempo». La observé atentamente, sus palabras cuidadosamente elegidas deslizándose alrededor de la verdad como aceite sobre agua. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre grueso. «Estos son algunos documentos finales de transferencia de propiedad», dijo con suavidad. «Pensamos que tal vez si los firmaras ahora, aclararía todo y podríamos seguir adelante como familia». Miré el sobre por un largo momento. Mis manos ansiaban destrozarlo. En lugar de eso, sonreí débilmente, empujándolo suavemente hacia ella. «Lo pensaré», dije, manteniendo mi voz uniforme. Ella soltó una risa forzada, aunque sus ojos se endurecieron en los bordes. «Por supuesto, sabíamos que serías razonable». Mi hijo finalmente me miró entonces. Realmente miró. Por un breve segundo vi un destello de algo, culpa, tal vez, o solo la comprensión de que ya no conocía a la mujer sentada frente a él. Terminé mi té lentamente, levantándome antes de que pudieran decir más. Mientras salía, escuché a mi nuera sisear. ¿Qué quiso decir con que lo pensaría? Se supone que debe firmar hoy. Empujé la puerta del restaurante y salí al fresco aire nocturno, sintiendo una tranquila oleada de triunfo elevarse dentro de mí. Que se revuelvan, que se retuerzan. Pensaron que podían comprar mi silencio con una última firma, pero ya no estaba en venta. Cuando regresé a mi estudio esa noche, puse los documentos sin firmar sobre la mesa como si fueran una pila de comida podrida. Me quedé allí por mucho tiempo, solo mirándolos. Estaba todo allí, en blanco y negro. La jerga legal, las líneas de firma, las traiciones en letra pequeña. En ese momento, una calma profunda y constante se apoderó de mí. Sentí como si hubiera salido de una niebla. Caminé hacia la cocina y comencé a hervir agua para té. La pequeña tetera silbó agudamente, pero me moví lentamente, deliberadamente, midiendo cada paso como un ritual. Saqué una vieja lata de hojas de té de jazmín y las dejé reposar, inhalando el suave aroma floral. Mientras esperaba, saqué un álbum de fotos desgastado que había salvado del césped ese día. Pasé cada página con cuidado, deteniéndome en una foto de mi marido en el patio trasero sosteniendo una canasta de tomates frescos, otra de mi nieto sosteniendo una bengala en una noche de verano. Ojos abiertos de alegría. Mi mano se cernió sobre sus rostros. Y por primera vez desde ese terrible día, no sentí dolor. Me sentí anclada. Entendí entonces que no solo había perdido una casa, había perdido la ilusión de la familia. Me habían enseñado, finalmente y brutalmente, que el amor sin respeto no es nada más que una jaula. Bebí mi té, dejando que el calor se extendiera por mi pecho. Luego,
Tomé mi teléfono y marqué a Ricardo. Mi voz no tembló. «Ricardo», dije, firme como piedra. «Me gustaría revisar los papeles de nuevo mañana. Estoy lista para poner la casa en venta, en mis términos». Hubo una pausa en la línea antes de que respondiera, su voz teñida de admiración cautelosa. «¿Estás segura?» «Sí», respondí con firmeza. «He pasado mi vida reparando agujeros para personas que nunca me lo agradecieron. Esto es mío. Es hora de que yo decida cómo termina la historia». Colgué y dejé el teléfono con cuidado, casi con reverencia. Luego volví a la mesa, tomé unas tijeras y corté directamente los documentos de transferencia sin firmar. Cada corte se sentía como cortar una atadura invisible. Cuando terminé, barrí los pedazos a la basura, me limpié las manos con un paño de cocina y me volví a sentar a la mesa. Tomé otro sorbo de té, sintiendo el leve temblor de emoción en mis dedos. En esa pequeña y tranquila cocina, rodeada de azulejos agrietados y persianas polvorientas, me sentí más poderosa de lo que jamás había sido en esa gran casa llena de pisos pulidos y sonrisas ensayadas. Miré el álbum de fotos nuevamente, trazando el borde de la cara de mi nieto. «Me extrañarán», susurré en la habitación tenue. Pero solo me extrañarán porque finalmente dije que no. Me recosté en mi silla. Cerré los ojos y escuché los sonidos nocturnos de la ciudad afuera. Bocinas distantes, música amortiguada, el silencio de extraños viviendo sus vidas. Por primera vez en décadas no me sentía como madre, o esposa, o cuidadora. Solo me sentía como Marta. A la mañana siguiente, me levanté antes de que el sol comenzara a tocar las copas de los edificios fuera de la ventana de mi estudio. Agarré mi bolso y la vieja carpeta que contenía mis documentos de propiedad y me dirigí a la oficina de Ricardo en el centro. Me recibió con una sonrisa cansada pero genuina, haciéndome pasar antes de que la ciudad despertara por completo. Extendimos los papeles sobre su gran escritorio de roble. «Actuaremos rápidamente», dijo, golpeando la esquina de la carpeta. «Tengo un amigo agente inmobiliario de confianza que puede ponerla en venta discretamente. No sabrán nada hasta que sea demasiado tarde». Asentí, sintiendo cada palabra asentarse en mis huesos. Comenzó a nacer llamadas de inmediato. Mientras lo hacía, me senté en el sillón de cuero junto a la ventana, mirando a los viajeros matutinos que inundaban las calles. Durante tantos años, pensé en esas multitudes ocupadas como algo separado de mí, algo a lo que yo era demasiado vieja, demasiado invisible para pertenecer. Pero hoy me sentía más viva que todos ellos. Cuando Ricardo colgó, me miró por encima de sus gafas. «Está hecho», dijo suavemente. «La casa está oficialmente en venta. La hemos mantenido en una lista privada por ahora, para evitar alertarlos. Pero las ofertas llegarán rápido. Esa casa tiene un valor más allá de su imaginación superficial». Exhalé, mis hombros cayendo por primera vez en días. «Gracias», dije, con la voz entrecortada por un momento. Él negó con la cabeza, con ojos amables pero serios. «No me agradezcas todavía. Aún tenemos que ver esto hasta el final. Pero Marta, estoy orgulloso de ti». Presioné mis labios, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Después de que el papeleo estuvo asegurado, me detuve en una pequeña tienda de telas en mi camino a casa. No había tocado mis materiales de costura en años, pero algo en mí anhelaba el trabajo constante y concentrado. De vuelta en el estudio, saqué una vieja colcha de retazos que había comenzado décadas atrás. La desdoblé sobre la mesa, pasé mis dedos sobre los cuadrados descoloridos y comencé a coser. La aguja se movía hacia adentro y hacia afuera, cada puntada silenciosa y decisiva, como los movimientos que estaba haciendo en mi vida ahora. Al final de la tarde, mi pequeño espacio se sentía vivo de nuevo, hilos esparcidos por la mesa, música suave sonando de una vieja radio y el tenue aroma de jazmín flotando desde mi taza de té. Sabía que pronto descubrirían lo que había hecho. Sabía que estarían furiosos, ruidosos, patéticos en su pánico.
Pero en esa habitación, rodeada de tela y té y mi propia respiración constante, me sentía intocable. Pensé para mí misma, estar sola no es un castigo. Es un regalo que me dieron cuando me mostraron quiénes eran realmente. Terminé otra escena, la sostuve hacia la luz menguante y me permití una pequeña sonrisa genuina que florecía en mi rostro. La semana siguiente transcurrió lentamente, pero por primera vez en años no estaba corriendo para satisfacer las necesidades de otra persona. Cada mañana me levantaba antes del sol. Me envolvía en mi vieja bata y preparaba una tetera. Luego me sentaba junto a la ventana, con la colcha en mi regazo, dejando que mis manos se movieran mientras mi mente vagaba. Se sentía como si estuviera cosiendo piezas de mí misma de nuevo. Unos días después, volví a entrar en la oficina de Ricardo, esta vez con los hombros más erguidos y la barbilla más alta de lo que había estado en años. Se puso de pie cuando entré, sus ojos escaneando mi rostro como si apenas me reconociera. «Marta», dijo, una sonrisa sorprendida formándose. «Te ves más ligera». Sonreí suavemente dejando mi bolso en la silla de al lado. «Es porque finalmente bajé el peso», dije. Asintió, indicándome que me sentara. Extendimos el último lote de papeles sobre su amplio escritorio de madera. «Estos», dijo, golpeando la carpeta, «son los documentos finales de venta. Una vez firmados, la casa será oficialmente vendida. El dinero será transferido directamente a ti». Miré los papeles por un momento, pasando mis dedos por los bordes nítidos. Por un breve segundo, una imagen destelló en mi mente. Mi nieto corriendo descalzo por los azulejos de la cocina. Mi marido tarareando mientras picaba verduras. Mi hijo riendo en el patio trasero cuando era niño. Pero tan rápido como llegó la calidez, fue reemplazada por el aguijón de esa nota en la puerta. «No hagas una escena». Inhalé profundamente y tomé la pluma. Mi firma salió suave, mi mano firme. Cuando terminé, dejé la pluma con cuidado. Una extraña oleada de energía me recorrió, como si acabara de saltar de un acantilado y me diera cuenta de que podía volar. Ricardo me observó con respeto silencioso. «Es oficial», dijo. «La casa ya no es de ellos para tocar o reclamar. Lo lograste, Marta», asentí lentamente, una pequeña sonrisa parpadeando en las comisuras de mi boca. «No lo hice solo por mí», dije con voz baja. «Lo hice por cada mujer a la que le dijeron que se quedara callada, que se sacrificara, que desapareciera». Los ojos de Ricardo se suavizaron y colocó su mano sobre la mía. «Eres libre ahora», dijo. Esas palabras resonaron en mi mente como campanas de iglesia. Una semana después de firmar los papeles finales, el golpe llegó a su puerta. Era una tarde lluviosa, el tipo de llovizna fría y constante que se cala en tus huesos hace que incluso las personas más valientes se apresuren a entrar, pero ellos no tenían dónde esconderse. Un alguacil se paró en el porche delantero, flanqueado por 2 oficiales uniformados. En su mano enguantada sostenía la notificación oficial de desalojo. Mi hijo abrió la puerta primero. Desde la acera pude ver su rostro palidecer instantáneamente. Su boca se abría y cerraba como un pez boquiabierto. Su esposa apareció detrás de él un momento después, su rostro retorcido en confusión e incredulidad. «¿Señor y señora Dalton?», preguntó el alguacil con calma, como si estuviera confirmando una reserva para cenar. Ambos asintieron mudamente, incapaces de hablar. El alguacil desdobló la notificación y comenzó a leer con voz clara y firme. «Esta residencia ha sido legalmente vendida. Por la presente se les exige que desocupen las instalaciones en un plazo de 30 días. El incumplimiento resultará en la expulsión forzosa por orden judicial». Mi nuera dejó escapar un ruido estrangulado, mitad grito, mitad ahogo. Se aferró al marco de la puerta como si pudiera sostenerla. Detrás de ellos,
podía ver la sala de estar, mi sala de estar, las mismas paredes donde una vez colgué el viejo sombrero de pesca de mi marido, la chimenea donde le enseñé a mi nieto a tostar malvaviscos en las noches de invierno. No sentí tristeza, solo una certeza tranquila y resuelta. Los vecinos comenzaron a reunirse bajo paraguas, susurrando, algunos filmando con sus teléfonos. Vi a la señora Hernández parada al otro lado de la calle, con los ojos tan grandes como platos de cena. Mi hijo finalmente encontró su voz. Esto debe ser un error, balbuceó dando un paso adelante. Mi madre nunca... El alguacil le entregó con calma un sobre grueso. Todos los documentos legales están incluidos aquí. Transferencia de propiedad, confirmación de venta, autorización de desalojo. Puede revisarlos con su asesor legal si lo desea. Sus manos temblaban tan violentamente que los papeles casi cayeron en un charco a sus pies. Observé desde la esquina de la calle mi paraguas descansando ligeramente sobre mi hombro. La lluvia trazaba caminos por mi cara, mezclándose con una única lágrima que no me molesté en limpiar. No porque estuviera triste, sino porque se sentía como la limpieza final, la última gota que lavaba décadas de sacrificio que se habían convertido en cadenas. Mi nuera se hundió en el escalón de la puerta, sollozando abiertamente ahora. Mi hijo estaba de pie sobre ella, aturdido, silencioso, aferrándose a los papeles como a un salvavidas que ya se le estaba escapando de las manos. El alguacil se volvió, clavó la notificación oficial en la puerta principal y asintió a los oficiales. Permanecieron vigilantes pero silenciosos, haciendo cumplir la ley que yo había puesto en marcha. Me quedé un momento más, respirando el aire húmedo y pesado. Luego me di la vuelta y me alejé, mis pasos firmes, mi columna más recta de lo que se había sentido en años. Pensaron que me habían enterrado bajo la vergüenza y la culpa, pero no estaba enterrada. Había sido plantada y ahora finalmente estaba en plena floración. Al día siguiente, los invité a reunirse conmigo en un café del centro. No era cualquier café. Era el más concurrido de la calle principal, el lugar donde jóvenes profesionales tecleaban en laptops y jubilados se reunían para chismear sobre infinitas tazas de café. Llegué primero y elegí una mesa justo en el centro, donde todos los ojos podrían observar. Llevaba mi mejor abrigo azul marino y un broche de perlas que no había usado desde el funeral de mi marido. Cuando entraron, parecían fantasmas. Los ojos de mi hijo estaban hundidos, dardos alrededor en confusión frenética. Mi nuera aferraba su bolso de diseñador como si fuera un chaleco salvavidas en un barco que se hunde. Les indiqué los asientos frente a mí, tan tranquila como siempre. Se sentaron sin decir palabra. El silencio a nuestro alrededor era casi ensordecedor. Incluso el barista hizo una pausa en medio del vapor. Saqué un sobre delgado de mi bolso y lo deslicé sobre la mesa. Estos, dije con voz baja pero clara, son los papeles legales finales que confirman la venta de la casa. Ya no es suya para reclamar y no tienen derecho a impugnarla. Mi hijo alcanzó el sobre con manos temblorosas. Mi nuera comenzó a llorar instantáneamente, gruesas lágrimas rodando sobre sus labios temblorosos. Los observé sin parpadear. Volví a meter la mano en mi bolso y saqué un pequeño cheque. Lo coloqué suavemente encima de los papeles. Esto es una ayuda para mudarse, dije suavemente. Un gesto simbólico, suficiente para una habitación de motel y algunas comidas hasta que averigüen su próximo movimiento. Mi nuera dejó escapar un sollozo estrangulado, su maquillaje corrido mientras enterraba la cara entre las manos. Mi hijo me miró entonces. Realmente me miró por primera vez en años. Sus ojos estaban salvajes, enrojecidos, desesperados. Mamá, se ahogó. Por favor, no pensamos, levanté mi mano. No. Ustedes tomaron sus decisiones. Interrumpí, mi voz firme, inquebrantable. Amaban más la casa que a mí. Pensaron que era demasiado débil para responder.
Estaban equivocados. El café estaba en silencio absoluto. Una joven en la mesa de al lado se quedó congelada con su taza de café a medio camino de sus labios. Mi hijo trató de tomar mi mano, pero la retiré con calma. Solo me extrañan ahora que dije que no, dije, encontrando su mirada por última vez. Terminé mi té lentamente, saboreando cada sorbo mientras ellos permanecían derrumbados frente a mí, su mundo desmoronándose a sus pies. Cuando me levanté para irme, coloqué unos billetes en la mesa para cubrir mi té y salí sin mirar atrás. Detrás de mí, escuché sus lamentos, sus súplicas amortiguadas, los suaves jadeos de los espectadores, pero no me di la vuelta. Afuera, la ciudad se sentía brillante e infinita. Mis pulmones se llenaron de aire tan fresco que casi dolía. Había cortado el último lazo. Era libre. No fui directamente a casa después del café. En cambio, caminé por la ciudad, dejando que el sol calentara mi rostro mientras pasaba librerías, puestos de flores y concurridas esquinas. Mis pasos se sentían ligeros, como si estuviera flotando justo por encima del pavimento. Finalmente llegué a la oficina de Ricardo. Me miró sorprendido cuando entré. «Marta», dijo, poniéndose de pie rápidamente. «¿Está todo bien?», asentí cerrando la puerta detrás de mí. «Quiero hacer un cambio más», dije, mi voz firme pero con un borde feroz y final. Me senté frente a él y saqué la carpeta gruesa que contenía todos mis documentos financieros. «Quiero redirigir toda la herencia restante y los ingresos de la casa», dije. «Establecer un fondo fiduciario para programas de apoyo a ancianos, refugios para mujeres en crisis, algo que realmente ayude a las personas que lo necesitan, no a personas que me ven como una billetera ambulante». Ricardo me miró, atónito. Luego, lentamente, una sonrisa orgullosa, casi paternal, se extendió por su rostro. «¿Estás segura?», preguntó suavemente. Lo miré. Realmente miré. «Solo amaban mi dinero», dije. «Ahora no tendrán ninguno de los dos». Ricardo se inclinó hacia adelante, asintiendo mientras comenzaba a redactar el papeleo de inmediato. Pasamos la siguiente hora repasando cada detalle. Cada vez que firmaba una página, sentía que caía un grillete de mi corazón. Cuando se hizo la última firma, Ricardo exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. «Está hecho», dijo. «Recibirán una notificación formal esta noche». Me puse de pie y recogí mi bolso, sintiéndome más ligera de lo que había estado en décadas. «Gracias», dije. Mi voz tembló, la primera grieta en mi armadura, pero no era debilidad. Era alivio. Él asintió, con los ojos brillantes. «Hiciste algo extraordinario hoy, Marta». Salí de la oficina mientras el cielo se volvía dorado, veteado con los primeros indicios del atardecer. Esa noche recibieron la notificación. Un mensajero entregó personalmente el sobre a su habitación temporal de motel. Dentro, encontraron una carta oficial que declaraba que cada centavo que habían esperado heredar había sido redirigido. Sin red de seguridad, sin aterrizaje suave, solo el eco de sus propias elecciones finalmente regresadas a ellos. Me los imaginé rasgando las páginas, con ojos salvajes, sus voces elevándose en pánico. Me imaginé a mi hijo arrojando los papeles por la habitación, a su esposa hundiéndose en el suelo, sollozando en sus mangas de diseñador. Las llamadas comenzaron esa misma noche. Vi mi teléfono iluminarse una y otra vez en la pequeña encimera de la cocina, cada vez mostrando su nombre. No contesté. Luego vinieron los mensajes desesperados, suplicantes. «Mamá, por favor, tenemos que hablar. No puedes abandonarnos así. Cometimos errores, pero somos familia». Dejé el teléfono y continué doblando la colcha en la que había estado trabajando, alisando cuidadosamente las esquinas. Por la mañana, estaban en mi puerta. Escuché los golpes frenéticos resonar por el pasillo, los gritos amortiguados a través de las delgadas paredes del estudio. «Mamá, por favor, abre.
podemos arreglar esto. No puedes dejarnos aquí afuera como animales. Sus voces temblaban, no por amor, sino por puro pánico. El terror de perder la comodidad, de tener que enfrentar un mundo que no se doblegaría para ellos. Me quedé en la cocina, respirando con calma. No me moví, ni siquiera miré a la puerta. Después de un tiempo, los golpes se convirtieron en súplicas. La voz de mi nuera se quebró, delgada y desesperada. Por favor, haremos cualquier cosa. No podemos vivir así. Piensa en tu nieto. Una risa aguda y amarga casi escapó de mis labios, pero la tragué. Solo me extrañan ahora que dije que no. Eventualmente, sus gritos se desvanecieron en sollozos agotados. Luego, silencio. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Me los imaginé arrastrándose de vuelta a su habitación de motel alquilada, cabezas bajas, ojos evitando la mirada de cada vecino, porque los vecinos habían comenzado a hablar. La noticia se extendió rápidamente después de la notificación de desalojo. Los mismos vecinos que solían saludar educadamente desde sus entradas ahora susurraban detrás de las vallas. Escuché a la señora Hernández en la tienda de la esquina, su voz aguda e incrédula. Después de todo lo que hizo por ellos, la dejaron afuera como una alfombra vieja y pensaron que se saldrían con la suya. Otro vecino negó con la cabeza, agregando: no puedes tratar a las personas así y esperar que no haya consecuencias. La ironía no se me escapó. Todos esos años que pasé reduciendo mi espacio para mantener la paz, doblándome para evitar la vergüenza. Y ahora, mi silencio había desaparecido. Mi historia resonaba en cada calle de ese vecindario. Estaban solos ahora, verdaderamente solos. Más tarde, ese día, bloqueé ambos números. Borré los mensajes de voz sin escucharlos. Cerré cada puerta por la que podrían intentar colarse, cada ventana que podrían intentar forzar. Mientras me sentaba con mi taza de té y desdoblaba mi colcha nuevamente, sentí que la pieza final encajaba dentro de mí. No los odiaba. Eso todavía significaría que ocupaban espacio en mi corazón. No sentía nada en absoluto. Un vacío suave y limpio que se sentía más pacífico que cualquier cena familiar falsa o sonrisa forzada de vacaciones. Afuera, la ciudad seguía adelante, indiferente y viva. Y por primera vez yo también. Pasé las siguientes semanas convirtiendo mi pequeño estudio en algo que finalmente se sentía como mío. Una tarde, mientras regaba una pequeña maceta de hierbas en mi alféizar, miré hacia el resplandor de la ciudad y no sentí dolor de pérdida por esa gran casa suburbana.